es al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. Bendito sea el Señor. Entonces, al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. O sea, hermano, que tenemos que cruzar. Amén. Ahora, a este lado del Jordán también hay promesa. Encontré citas bíblicas para mostrarle, amén, a aquellos que recibieron, amén, heredad, amén, que recibieron herencia a este lado del Jordán. Ellos no cruzaron el Jordán, pero sin embargo Dios ya le había dado heredad a ellos a este lado del Jordán. Amén, pero ahí en ese lado del Jordán, hermano, hay que seguir batallando con la espada en la mano y qué sé yo. Amén, pero al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. Entonces el título del mensaje es: al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. Amén. Y el tema es más allá de los 2/3 del camino está la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Más allá de los 2/3 del camino, amén, es donde está la tierra prometida. Amén, tomado del mensaje Paradoja, predicado el diciembre, el párrafo 10 de diciembre de 1961, párrafo 57, donde el profeta de Dios dice: eran como las 3 de la mañana, supongo. Amén, así usted sabe cuando usted está durmiendo, cuando usted tiene un trasnoche, usted más o menos calcula. Dice que las personas muy inteligentes, amén, son las personas que casi matemáticamente saben, hermano, la hora que es cuando ellos despiertan. Pero uno más o menos es como que le achunta, ¿verdad? Entonces el profeta está diciendo: eran como las 3 de la mañana, supongo. Dice: me había levantado y miré donde enfrente de mí yo venía descendiendo al Jordán. Así es como el profeta se vio. Amén, al principio no sabía si era sueño o lo que sea, pero él se vio como descendiendo el Jordán. Dice, parecía, amén, como que podía oír el canto. Parecía que como podía oír el canto: yo voy hacia el Jordán. Bendito sea el Señor. Alguien lo estaba cantando, y a medida que yo me iba acercando al río, miré hacia atrás y vi en la dirección que yo había venido. Amén, él miró el camino, amén, consideró lo que ya había caminado mirando hacia atrás, vi en la dirección de que había venido y dije, yo estaba a 2/3 del camino allí al Jordán. Amén, estaba a 2/3 del camino. Y miré al otro lado del Jordán y dije: ¡oh, alabado sea Dios! Justo al otro lado es donde están todas las promesas. Amén. La invitación de nuestro hermano José fue a que teníamos que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces la invitación del mensaje hablando del Jordán era que atravesemos el Jordán. Amén. Ahora por esta cita encontramos cuál es el motivo, hermano, del por qué tenemos que atravesar el Jordán. Porque al otro lado del Jordán, hermano, es donde están todas las promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Y estudiando, entonces, hermano, llegué a entender también, hermano, que a este lado del Jordán también hay herencia. Amén. También le fueron repartidas a 2 tribus, y una media tribu de Manasés. Amén. Herencia a este lado del Jordán. No al otro lado del Jordán, sino a este lado del Jordán. Bendito sea el Señor. Tomemos la Sagrada Escritura para que tengamos una base. Josué capítulo 3. Del 1 al 17. Dice así la Escritura en nombre del Señor. Me ahogo un poquitito, hermano, me entenderán, ¿verdad? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron al otro lado del Jordán
y reposaron allí antes de pasarlo. Amén. Llegaron hasta allí, hasta el Jordán, y se quedaron quietos allí, reposando antes de pasar el Jordán. Y después de 3 días, los oficiales, ¿no están conmigo? Y después de 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bendito sea el Señor, pudiera predicarle, hermano, en eternidad. Esta cita es tan profunda. Pero continuamos. Dice, juntos todos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de esta hora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Imagínense, hermano, había que tener una distancia de 2000 codos. ¿Cuánto es 2000 codos? Es 914 metros. Amén, 900 metros. O sea, más o menos ahí amén, de la punta de Santo Medera hasta aquí, el arca tenía que ir, amén, a distancia de los fieles. Los fieles, hermanos, no acercarse jamás, sino que dice, habrá distancia, amén, como 2000 codos, que significan entonces 914 metros o 900 metros. Y Josué le dijo al pueblo, santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que me entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cual no hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué, y en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo y al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, ahí conoceremos que Dios va a echar a todos esos enemigos. Amén, delante de nosotros, ahí sabremos, Dios está con nosotros porque usted sabe las peleas que tuvieron que hacer ellos, hermano, aún para pasar allá a Jericó, hermano. Amén, tuvieron que hacer una lucha, amén, necia para ellos. Amén, dar vuelta a la tierra ahí, hermano, calladito, sin decir nada. Amén, y lo otro, ¿qué clase de pelea esta? ¿Qué clase de guerra esta? Imagínate dando vueltas sin decir nada. Amén, pero en el 7º día, amén, había que dar la última vuelta y gritar a todo lo que podía. Hermano, y los gritos y todo eso, hermano, caían como bombas. Hermano, una bomba atómica ahí, hermano, y destruyó esas terribles murallas que, amén, era como el ancho de pared a pared, hermano, que de 14 metros que se podía correr a caballo arriba, hermano. Se podía correr en carretas de caballo y echar carrera. Amén, porque eran anchas, era una ciudad muy fortificada. Amén, pero el único que puede voltear eso es nuestro Dios. Ahora aquí nos habla, dice, ¿en qué sabremos que el Dios viviente está en medio de vosotros? ¿Cómo sabremos cuando el Dios viviente está en medio de nosotros? Primero que le echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel y cada uno de su tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, amén, las aguas del Jordán se dividirán,
porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entregaron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba y se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Araba, y el mar salado se acabaron, fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron secos, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Y todo Israel pasó en seco. ¿Cree usted estas cosas? Para los hermanos nuevos, ¿creen estas cosas? ¿Las creen de todo corazón? Sucedieron, hermanos. Son reales. Padre Dios, te damos tantas gracias, Señor. Ayúdame a hacerme entender delante de los fieles que están aquí, oh Dios. Dios sabe cuánto les amo, cuánto les aprecio. Señor mío, y como he dicho en otras ocasiones, muchas veces no sé cómo ayudarles, Señor, si no sé los procesos que están pasando y si no me dan entrada para poder hacerlo, ¿cómo podría ayudar? Pero no hay nada mejor que un siervo de Dios para ayudar a Dios, porque Él está hecho por Dios para desactivar todas las problemáticas de las ovejas. Señor, permite que en esta hora, Señor, esta palabra sea tan profunda, tan buena, Señor, que llegue a nuestros corazones y nos haga mejores cristianos, mejores hermanos, mejores amigos y mejores ciudadanos. Gracias, Padre, por todo. Te invito a venir en esta hora. Quita el ser de mí, oh Dios. Amén. Y úsate para la gloria de tu nombre. Y pido permiso para hablar de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ama a Dios diga amén. Aleluya. Tomen asiento, santo. Tengo tanto que enseñarles. Josué estaba estremecido. Amén. El culto pasado nos decía que era tan maravilloso este asunto de Josué. Amén. Y verdad, no alcanzó él ni a decir el 5% de lo que se tenía que decir. Y yo creo que tampoco podré decir, amén, más del 10% de lo que verdaderamente tenemos que decir acerca de Josué. Porque con Josué, amén, sucedieron, amén, cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Amén, usted sabe que estando en batalla, amén, el Señor le dio promesa que mientras el sol estuviera allí, hermano, él le estaría ganando la batalla. Amén, pero tanto pelear y tanto batallar, hermano, usted sabe, las horas pasan. Y entonces el sol comenzó a bajar y a menguar. Amén, y Josué le dio orden al sol. Detente, sol. Amén, el Valle de Gaón creo que es, amén, no me acuerdo bien el lugar en este momento. Amén, pero se detuvo el sol y la luna. Ahora la gente dice que cuando el cosmos algo se detiene, hermano, la Tierra se saldría de órbita. Amén, porque usted sabe que los incrédulos siempre buscan, amén, cómo desmentir las verdades de Dios. Lo como decíamos acerca de las sardinas, ¿de acuerdo? De que por el esófago de un animal grande puede pasar sardina, que era de la ballena, supuestamente decíamos nosotros. Amén, aunque el profeta de Dios habla de ballena, pero también habla de un gran pez. Amén, para que ustedes no tengan duda de decir a veces que era una ballena, porque el profeta en el mensaje, amén, estudiado de Jonás, amén, habla de, amén, una ballena. Y también habla de un gran pez. Bueno, por ahí, hermano, no puede pasar más que sardinitas por ese lugarcito. Pero el profeta de Dios dijo, yo creo, amén, que Dios es tan poderoso que pudo haber metido a Jonás con vagón y todo en el estómago. ¿Usted sabe lo que es un vagón? Amén, como una casa grande así. Amén, Dios es tan poderoso, amén, que pudo haber metido a Jonás en el vientre de la ballena
con vagón y todo. Eso nos da a entender, hermano, que debemos siempre ser creyentes con el Señor. Amén. Ahora, si verdaderamente, hermano, usted sabe los astros, hermano, son una cosa maravillosa. ¿Usted sabía que nosotros estamos comparados con las estrellas? ¿Usted sabía que la Escritura también habla de estrellas erráticas? Amén. Habla de estrellas erráticas, da a entender de estrellas que, amén, verdaderamente, amén, como que caen de las órbitas, qué sé yo. Pero usted sabía que cualquiera de los astros que se sale del lugar, hermano, convierte en un caos, amén, la órbita que se está viviendo. Y nosotros como estrellas, hermano, como hijos de Dios, amén, debemos mantenernos siempre en nuestro lugar. Porque si nos salimos del lugar, producimos un caos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú te sales del lugar, hermano, amén, tú produces un caos. Y yo creo que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios que no quiere producir caos en la iglesia. Tú no quieres ser culpable de producir, hermano, un caos dentro de la iglesia. Por el contrario, tú quieres, yo creo que como hijo de Dios positivo, tú quieres dar un buen testimonio. Tú quieres mostrar que verdaderamente amas a Dios y que tú estás dispuesto a cruzar el Jordán. Pero voy a repetir las palabras de Josué. Perdona que te nombre tanto ahí, Josué, pero estoy apoyado de ese mensaje. Amén, amén, para poder cabalgar con algo como que no es propio, porque las palabras del pastor, como les digo, son palabras que duelen. Amén, y cuando uno las habla, uno, hermano, como decía un hermano en la iglesia, me decía, cuando el hermano Cañete predica, yo no sé si soy cristiano o no soy cristiano. Y yo le dije, hermano, ¿y por qué hice eso? Me dijo, porque me veo tan descarriado que al final no sabía si era cristiano o no era cristiano. Pero es que no es uno, es la luz. Tampoco me gusta mucho cuando los Cantinflas predican. Amén. Usted sabe, Cantinflas, amén, los chistosos de Cantinflas, que era que hablaba tantas cosas, pero no decía nada. Entonces le llaman a esa gente así que acantinflao. Amén. Y no me gustan los pastores cantinflados que no dicen nada. Amén. Me gustan esos hombres que verdaderamente, hermano, dejan enseñanza. Amén. Que le hablan al pueblo, que lo hacen mirar las promesas, que se predican misterios, los emocionan. Amén. Esos que están diciendo algo que verdaderamente nos ayuda a ser mejores cristianos. Bueno, en el título es al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. Entonces nuestro hermano nos invitaba a cruzar el Jordán. Amén, que cuando usted estaba peleando, cuando usted está en discusión con hermanos, cuando usted está atravesado con un hermano, usted se atravesado con alguien de la iglesia, usted todavía está a este lado del Jordán. Amén, hermano, porque usted está llamado a cruzar el Jordán. O sea, en otras palabras, tenemos que morir. Si nosotros nos miramos, hermano, el mensaje que trajo nuestro hermano Richard, ese mensaje decía, si alguno quiere venir en pos de mí, o no parece que nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ah? Cada día, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Y la otra fue el grano que tenemos acá en tierra, nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, la chonará, los otros mensajes más atrás, hermano, todos nos están hablando de renunciar. Si a Dios nos trae un predicador internacional y no nos pone en fiesta y a saltar a brincar, al contrario, nos pone allí que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, es el Espíritu de Dios. No hay manera de cambiar la dirección de la predicación. Es el Espíritu de Dios que está apuntando a alguien o a todos. El Espíritu de Dios llamándonos a renunciar a nuestra propia manera de ser, amén, y doblegarnos, amén, a la manera del Señor. Amén, porque los pensamientos del Señor, hermano, siempre son buenos para nosotros.
Y si Él quiere que moramos, hermano, es porque va a ser una bendición para nosotros. El título entonces, al otro lado del Jordán, es donde están todas las promesas. Amén. Más allá del tema, más allá de los 2/3 del camino, está la tierra prometida. Entonces me decía nuestro hermano Flores, amén, me decía Cristian, me decía, ¿cómo eso? Me decía, yo le dije, esperen, no le puedo contar el chiste al tiro, dije que, amén, ese chiste se lo cuento cuando... De ahí, ¿qué significa eso entonces? Más allá de 2/3. Amén, dice, he caminado más allá de 2/3 del camino, amén, y más allá de los 2/3 del camino está la tierra prometida. O sea, esto da a entender que el profeta de Dios caminando en el camino del Señor, hermano, ya había caminado 2/3 del camino, pero cuando llegó allí al Jordán, el Jordán significa muerte. Pasar el Jordán significa morir. Amén, entonces pasar el Jordán significa morir. Hermano Branham hasta ahí había llegado, pero todavía no cruzaba el Jordán. Pero dice él que al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. O sea, quiere decir que cuando uno muere, amén, al otro lado, hermano, están todas las cosas más maravillosas. Yo noté algunas cositas acerca de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mientras no hemos cruzado el Jordán, quizás alguien dice, hermano, ¿de qué ha servido el caminar? Hermano, la Biblia nos enseña que antes de cruzar el Jordán, amén, Josué 13, verso 8, amén, el libro de Josué 13, verso 8, dice, porque los ruenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces a Manasés, acá y a la mitad de Manasés, hermano, se le fue dada herencia a este lado del Jordán. Amén. Vamos a mirar el lado del Jordán de esta manera. Amén. Esta tierra en la que estamos viviendo, hermano, es este lado del Jordán. Porque morir significa atravesar el Jordán. Amén. Pero si estamos aquí, amén, y el profeta era un cristiano, un hijo de Dios, amén, él tenía profecía, tenía visión y todo, pero cuando llegó allí en la visión dijo, amén, dice, he caminado 2/3 del camino, amén, pero al otro lado del Jordán, amén, es donde están todas las promesas. Bendito sea el Señor. Ahora usted sabe lo que significa tercio, ¿verdad? Bueno, pues ya quedan primero para no perderme. Después ya les digo el tercio para que lo agarre. Entonces la Biblia nos enseña que antes de cruzar el Jordán, hubieron tribus que recibieron herencia. Esa herencia de este lado del Jordán, Moisés se la asignó como herencia al oriente del río, amén, del río, a las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Ahí me le escapó a mí, ¿por qué media tribu de Manasés? No estudié, pero voy a estudiar de qué se trata media tribu. Pero habla media tribu, ¿por qué no la tribu entera? Algo tiene que haber pasado allí en el camino, ¿verdad? Tiene que haber habido alguna división o algo así. Amén, no lo sé, pero amén, estoy ignorante en este momento. Amén, pero Rubén y Gad, que eran tribu entera, Rubén era una tribu entera, Gad una tribu entera, y la media tribu de Manasés, amén, allí estaba la tierra de Gad y le fue dada con condiciones de que sus hombres de guerra cruzarán, amén, el Jordán armado para ayudar a los demás tribus a conquistar Canaán antes de establecerse. Las tribus de Rubén, de Gad y Manasés aceptaron este acuerdo. Prometieron obedecer a Josué tal como lo hicieron con Moisés. Entonces, creyente, a este lado del Jordán, igual tienes que obedecer. Yo creía que andaba con Solopín. A este lado del Jordán, igual tienes que obedecer a un líder. Y eso es lo más malo para algunos soberbios que no quieren obedecer al líder. Amén, porque tienen la problemática, hermano, de que chocan con los líderes. No chocan con el pueblo, no chocan con los demás, sino con los líderes. Amén, pero aquí ellos, hermano, ellos recibirían la herencia de este lado del Jordán siempre y cuando fueran tan fieles como lo fueron
con Moisés. Amén, ahora tenía que ser fieles, amén, al ministerio de nuestro hermano Josué. Porque usted sabe que después de Moisés, amén, el heredero del ministerio fue Josué. Josué era el que, amén, decimos así comúnmente, el que llevaba la batuta. Amén, era el dirigido. Amén. Entonces, ellos recibieron herencia y dice entonces, pero esa tierra prometida ellos tenían que obedecerle a Josué, tal como lo hicieron con Moisés, para asegurar la herencia completa de Israel. Ellos recibieron entonces herencia antes de cruzar el Jordán. Ahora, ¿qué significa recibir herencia a este lado del Jordán? Veamos si lo podemos explicar un poquito. Amén. El recibir una herencia ante hermanos de este lado del Jordán podría decir, yo soy un hijo de Dios. Es una gran herencia ser un hijo de Dios. O yo me he bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que es una gran bendición. Yo creo que es una tierra de gloria. Bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que esa es la herencia, me he bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Soy un buen cristiano. Oh, hermano, esa sí que es herencia. Ser un buen cristiano, hermano, es algo que solamente se puede ser siempre y cuando que Dios ponga esa cuota allí. Porque de Dios es el ser buen cristiano. En nosotros no hay nada bueno, ¿verdad? Pero eso viene de Dios. Ser un buen cristiano, yo creo que esa es también, amén, una herencia a este lado del Jordán. Amén, decir, soy una buena cristiana, soy un buen cristiano. No fumo, no bebo, amén, voy a la iglesia, me congrego todos los cultos. Amén, yo creo que esa es una herencia buena. No cualquiera puede congregarse todos los cultos. Amén, no cualquiera puede hacerlo, algunos por compromiso o cosas, pero amén, como la Escritura dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, se acostumbraron ese día no a congregarse. Amén, pero los creyentes, hermanos, nos congregamos todos los cultos. Y para congregarnos todos los cultos tiene que ser una herencia de Dios. Porque yo creo que no caminamos porque nosotros queremos, es porque Dios nos trae. Amén, entonces, amén, amén, voy a la iglesia, me congrego todos los cultos, pago mis diezmos. Amén, aporto una ofrenda a cada culto, aparto una ofrenda para Dios. O sea, no vengo al culto aquí y la moneda que me cayó, no, ya yo aparté una ofrendita para Dios. Antes de llegar aquí al culto, amén, de mi trabajo, de todo mi trabajo, he apartado una ofrenda para Dios. Por ejemplo, decir así, 500 pesos por culto. Todos los cultos voy a dar 500 pesos. Eso es apartar una ofrenda. Es hacer un acuerdo con uno mismo de apartar una ofrenda para Dios. Amén, creyendo que esa ofrenda va a ser de ayuda para el grupo creyente. Amén. Entonces ya pongo, amén, pago mis diezmos, aparto una ofrenda para el culto. No tengo nada contra nadie. No tengo nada contra la palabra de Dios. Esa es una gran herencia, hermano. No cualquiera, hermano, nos choca con la palabra a veces. Amén. No tengo nada contra nadie. Cada día hago oraciones. Amén. Usted sabe que la oración depende del Señor. Es una bendición de Dios recibir eso. Cada día ayudo a los pobres. Amén. Ayuno toda la semana. Y si a alguien he defraudado, le devuelvo con 4 partes iguales de lo que el defraude que he hecho. Porque yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y como hija de Dios tengo que ser recto y tengo que ser honesto. Es una gran herencia caminar bien. ¿A quiénes les gustaría caminar bien? Aunque esté en este lado del culto. ¿A cuánto le gustaría ser buen hermano? Buen amigo, buen compañero. A todos les gustaría. No hay mano que no se levante. ¿Por qué? Porque deseamos, hermano, tener buena conducta. Deseamos verdaderamente mostrar de que no hemos tomado el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. La Escritura dice, no tomarás el nombre del Señor Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor a quien tome su nombre en vano. Amén. Así que todo esto yo creo que es una gran herencia, hermano. Amén. No fumar, no beber, hermano. Ser un cristiano, ser bautizado en nombre de Jesucristo, ser un hijo de Dios, ayudar a los enfermos, apartar una ofrenda para el culto, pagar sus diezmos, hermano. No estar achazado con la palabra de Dios, hacer oraciones.
Amén, por los pobres, hermano, ayudar a los pobres. ¿Usted sabía que el que ayuda al pobre, a Jehová le empresta? Usted ayuda a un pobre, hermano, y a Jehová le está emprestando. Amén, y cuando, amén, usted le empresta al Señor, el Señor no es deudor de nadie. Entonces, es una gran, amén, bendición de que usted esté aquí en el culto. Dios le bendiga. Es una gran bendición de que sea una buena hermana, una gran bendición de que sea un buen hermano, es una gran bendición de que diezme, que ofrende, es una gran bendición que no sea un peleón, es una gran bendición. Pero hay una bendición mayor: pasar al otro lado del Jordán. Amén. Porque al otro lado del Jordán es donde están todas nuestras promesas. A este lado del Jordán tenemos altas promesas, tenemos altas cosas. Amén. Tenemos herencias como las que le acabo de mostrar. Amén. Tenemos herencia, que Dios te dé una casita, que Dios te dé un auto, que Dios te dé la bendición de un trabajo. Usted sabe que en el trabajo dependemos del Señor, hermano. El trabajo, hermano, es algo, amén, no sé qué palabra podría decirle, es como inestable. Amén, de repente, hermano, le caí mal a los patrones, o hiciste algo malo, o de repente hablaste algo mal, hermano, y de repente, hermano, amén, te encontráis sin nada. Y si Dios te ha bendecido, por ejemplo, con un sueldo arriba del mínimo, amén, porque recibir un sueldo mínimo ya hoy en día son 580,000 pesos. Pero arriba un mínimo estamos hablando de 700, 800. Estamos hablando de 1.000.000, y recibir eso, hermano, es una gran bendición. Pero perder esa herencia, amén, perder esa bendición, hermano, es meterse en problemas. No es bueno, hermano, para nadie estar en la iglesia y no tener trabajo. El trabajo es una bendición. Amén, pero mucha gente a veces hace del trabajo la maldición. Amén, ahora el trabajo con castigo. Amén, Dios castigó, amén, a los hijos de Dios por haber transgredido. Amén, Dios los castigó hacia el trabajo. Con el dolor, amén, con el dolor comerás el pan, ¿verdad? Espina y cardo la tierra te va a producir. ¿Ves? Fue un castigo. Pero mucha gente a veces lo toma como una bendición, olvidándose de Dios, digo. Amén, pero es una bendición tener trabajo. Una vez iba yo viajando, amén, en Perú, íbamos en tren hacia Trujillo, íbamos a predicar ahí en Trujillo, y iba viajando. Y cuando me encontré con la gente, hermano, que estaba con el agua, hasta aquí con el agua. Amén. Y los miré y dije, hermano, que por hermano que están ahí metidos en el agua. Sentí una compasión humana. Usted sabe, uno siente compasión humana. Y me dijo, más pobre sería si no tienen trabajo. Dice. Esa gente que está metida en el agua hasta ahí, dice, solo ganan un buen sueldo porque estos siembran arroz. Ve usted, dijo, pero si no tuviera el trabajo, dijo, eso sí que sería terrible. Dijo, ellos dan gracias a Dios de que tienen trabajo. Verdaderamente un buen trabajo es una gran ayuda, hermano. Y debemos siempre ser humildes con Dios, amén, para que esas bendiciones no nos sean quitadas. Porque la única manera que Dios nos quite bendiciones es que seamos torpes. Bendito sea el Señor. Ahora, por torpe que sea, usted no se va a extraviar. Pero por torpe puede perder el trabajo, por torpe puede perder muchas cosas. No hay promesa para eso, pero la Escritura tiene una promesa para los torpes. Dice que por torpe que sea, no se extraviará. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, creyente, esto es caminar, amén, 2/3 del camino. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú oras, cuando tú te consagras, cuando tú estás en unidad con los hermanos, amén, cuando tú estás cooperando en cualquier situación que la iglesia, amén, se ponga de acuerdo, y usted siempre está allí apoyando, aunque a veces pueda estar en dificultades, pero siempre está diciendo que sí, poniéndole el hombro. Como aquella viejita con la escoba mostrando de qué lado usted está. Amén. Terrible es cuando los hermanos vienen al culto a poner cara, hermano. Ponen cara fea, ponen movimiento, hermano. Todo el mundo se ríe, hermano, de algo que salió chistoso, pero el otro tiene así una cara. Amén. Y verdaderamente, en vez de estar apoyando la obra, están tratando que la obra se apague. Hermano, y usted no sabe cuánto sufriría si esta iglesia se acabara, hermano. Usted no sabe lo que sufriría usted. Amén, porque, hermano,
lo que tenemos a veces no lo agradecemos, pero cuando lo perdemos, ahí es cuando lo agradecemos. Ahí es cuando nos damos cuenta que hemos perdido algo que verdaderamente, hermano, yo hallo que esta iglesia, hermano, para nosotros es una gran ayuda. Baja la palabra, baja la enseñanza, nos ayuda a resistir, porque no estamos al otro lado del Jordán, estamos a este lado del Jordán. Y aún estando en este lado del Jordán, estamos haciéndole pelea a los filisteos, estamos haciéndole pelea a los jebuseos, estamos haciéndole, hermano, pelea a los cananeos, al pereceo y a toda clase de demonios, peleando la buena batalla de la fe. Pero tenemos promesa que un día de esto perderemos la última batalla. Y cuando peleemos esa última batalla, vamos a pasar a una verdadera tierra de gloria. Y esa tierra de gloria está al otro lado del Jordán. El profeta dice entonces, miré hacia atrás y vi la dirección que yo había venido. Dice, yo estaba a 2/3 del camino allí al Jordán. Miré al otro lado del Jordán y dije, alabado sea Dios. Justo al otro lado es donde están todas las promesas. Hermanos, si pasa alguna incomodidad en este lado, al otro lado están las promesas. Luchemos por cruzar al otro lado. Al otro lado es donde están todas las promesas. Amén. No están todas las promesas de este lado, al otro lado están todas las promesas. Amén. Toda promesa, amén, está en la tierra prometida. Dice la Escritura que las tribus que recibieron herencia antes de cruzar fueron Rubén, recibió tierra apta para el ganado. Gad, igual, también poseía grandes rebaños. Solicitó estas llanuras fértiles. Media tribu de Manasés se unió a la petición y recibieron, amén, la región de Basán, que es la parte de Galaad. Amén. Pero antes de cruzar la tierra, amén, dice la Escritura que Moisés les puso condiciones de acuerdo. O sea que a este lado, hermano, hay condiciones. Amén. Pero al otro lado, hermano, ya no hay ninguna condición. Amén. Porque al otro lado, hermano, ya estamos en la tierra de gloria. Aunque estas tribus se establecían en el oriente del Jordán, Moisés les impuso una condición crítica para validar su posición. La condición crítica que Moisés impuso a las tribus de Rubén y Gad y media tribu de Manasés para poseer la tierra es que debían de luchar. Amén, hermanos, luchar con sus hermanos para conquistar toda esa tierra prometida antes de regresar a sus hogares. No podían establecerse definitivamente hasta finalizar la conquista. Ahora, ¿cuáles son las promesas principales cuando usted cruza el Jordán? Amén. Hay promesas de este lado. Ahora veamos si los conviene más hacer el negocio. Porque a lo mejor le conviene quedarse este ladito. Estoy salvadito, que total, tengo tierra, tengo ganado, tengo todo. Amén. Y no quiero invertir más para cruzar al otro lado. Además, cruzar el Jordán es lo más duro que hay. Porque cruzar significa muerte, ¿verdad? Bueno, fueron la posición definitiva de la tierra prometida, Canaán. Esa fue la cosa principal. La posición definitiva de la tierra prometida de Canaán. Amén. El descanso de sus enemigos, la victoria en la conquista y el cumplimiento del pacto de Dios de bendecirnos como su pueblo especial. Amén. Cuando pasamos al otro lado, hermano, somos bendecidos como un pueblo especial. Además, marcó el fin del maná y el comienzo para disfrutar del fruto propio de la tierra. Ya no más comida a vez de ángel, sino ahora el fruto propio. Las promesas de la tierra, amén, después de cruzar, era una promesa de una tierra que fluiría leche y miel. ¡Qué tierra, hermano! Amén, leche, hermano, ¿por qué? Porque los pastizales, hermano, las abejas, hermano, hacen por ahí panales por todos lados, hermano, y también las ubres, hermano, de los animales. Así que producían harta leche, harta miel, por donde hay buena tierra. Bendito sea el Señor. Esa es una parte mirando de esa manera. Además de la leche y miel, simboliza la abundancia. Cuando dice una tierra que fluye leche y miel, está hablando de una tierra abundante, está hablando de algo glorioso, está hablando de fertilidad, está hablando de dulzura, de la provisión divina, amén, en la tierra prometida.
Las escrituras mencionan el pan, el aceite, el vino y la riqueza de la tierra y el reposo. Porque la tierra de promesas hay reposo. También incluye las promesas de sabiduría. Amén. Al otro lado, hermano, está la sabiduría más grande que puede existir. Amén. La sanidad, el crecimiento espiritual, la culminación de la obra de Dios en los creyentes. O sea, cuando usted cruce el Jordán, hermano, se acabó. Amén. Es la culminación del trabajo de Dios. Amén. En los creyentes. Aleluya. ¿Cuántos desean cruzar conmigo Jordán? Creyente, ¿cuánto es 2/3 del camino? Amén. 2/3 representan 2 partes de un total dividido en 3 partes iguales. Bendito sea el Señor. O sea, esta mano, amén, dividida en 3 partes iguales, amén. El 2/3 del camino, entonces, como el 66,6%. Amén. Así que el 0,67 es lo que dice aquí. Eso quiere decir que no es poco lo que has caminado, porque no es fácil caminar el 6,6. Caminando, hermano, tanta vallar, tantos hornos, tantas decepciones. Hermano, ¿cuántas decepciones hay en este camino? Amén. ¿Y cuánto decepcionamos? Amén. Amén. A veces anotamos más las que nos decepcionan, pero no anotamos las que decepcionamos. Amén. Pero hermano, somos un montón de fallas. Somos un montón de flaquezas. Y humanamente caminamos en un camino espiritual. Y realmente, hermano, no podemos solo. La única manera de ser vencedor es con el Señor nuestro Dios. Pero es un camino difícil. Es un camino duro. Amén. Después de allá preguntar a mi hermano Jaime, que ya está peinando canas para abajo ya. Él ya peina canas para abajo. Hermano, ¿es fácil caminar? ¿Ha sido duro el caminar? La Escritura dice que la muerte es dura, dolorosa y angustiosa. Dura, dolorosa, angustiosa. ¿Quién quiere morir? Es que es duro morir. Duro. Y también es angustioso. Amén. Nadie muere, hermano, como la calavera cuando se está muriendo ahí en... Amén. Las calaveras que están ahí, que mueren en el hielo. Cuando la persona muere congelada, muere con que se le sueltan estas partes y muere como que estuviera riéndose. Y está muerto de frío. Hermano, este camino es duro. Para mí ha sido duro. Ha sido batalla. Escuchar críticas, escuchar cosas negativas. Tanta basura y tanta cuestión. A veces cosas inimaginables. La María José me mandó, la Pelita me mandó cuando fue en la televisión. Hermano, y ahí una de mis hermanas me acusa que yo al día siguiente del velorio le estaba pidiendo el dinero del agua y la luz que habían gastado en el rato que habían estado en el velorio. Yo dije, pero ¿cómo pueden mentir esas cosas? Estas mienten a mansalva, o sea, verdaderamente, hermano, ¿cuándo usted va a creer que yo le pedía una parte a mi misma familia que estaba esperando a alguien la plata, el agua y la luz? Le dije yo, no fue eso, señorita. ¿Sabe lo que fue, señorita? Fue de que hay un beneficio social de que un cajón de muertos que ha pagado, a mí lo paga el seguro, no sé quién es. El seguro lo paga, pero Baltasar cometió el error de pagarlo él. Él pagó eso, entonces cuando Baltasar me dice a mí que hay que pagar los cheques, y yo le digo, ¿y para qué pusiste cheques si no tenéis que poner? Si la Fresia tiene eso. Además, como Fresia tenía problemas, nosotros sabíamos que ella podía decaer en cualquier momento. Usted sabe que ella agonizó un tiempo. Entonces, esas cosas estaban solucionables, no había para qué, le dije yo. Me dijo, es que ya puse la plata. Y entonces tuve que pagarle al hermano Baltasar cada cheque que... Entonces yo le dije a ellos, ¿por qué no me devuelven esa plata que pagó el Baltasar? Porque esa plata
no es de ustedes, sino que es de una plata que el Seguro Social da para el cajón. Entonces le dije, yo sería honesto que me lo devolvieran. No me lo devolvieron, se gastaron la plata. Esa es la realidad, señorita. Le dije, esto gastaron todo y están diciendo que le pedí el valor del agua y la luz del día que estuvieron en el velorio. Pero ¿cómo puede ser, hermano, que diga una tontera tan estúpida, hermano? Qué terrible. Esas cosas te pasan. Ahora usted dice, pero ¿qué tan es terrible, hermano Cañón? ¿Te ha pasado cosas más grandes? Sí, pero es que estamos hablando de sangre de mi sangre. Estamos viendo a veces que hermanos que te aman tanto tienen la intención tan malvada de verte destruido. Hermano, tantas cosas que vemos a veces en los ojos de los hermanos. Amén. Dice el hermano Ángel que usted a ellos no los engañan. Ellos saben si usted los quiere o no. Amén, porque ellos se dan cuenta. Entonces hay tantas decepciones, hay tantas batallas, amén, tantos tropiezos y tantas cosas que sufrimos por ser torpes nosotros mismos en este lado del Jordán. Amén, verdaderamente, hermano, sufrimos, pero aún así Dios nos invita, amén, a morir. Amén, porque nos dice que hay una vida mejor al otro lado. Entonces, un tercio, o sea, 3 tercios componen un entero. Dos tercios, entonces falta uno más para que sea el entero. Entonces el hermano Branham había caminado 2 tercios del camino, pero dijo, al otro lado del Jordán es donde están todas las promesas. O sea, le faltaba caminar ese tercio. Ahora él era profeta, amén, era un hombre de Dios, amén, honesto hasta más no poder. Verdaderamente yo tengo temor de hablar muy bien del hermano Branham por causa de que, aunque se lo merece, pero es que el héroe mío es el Señor Jesucristo. Jesús es mi mayor héroe. No hay héroe más grande que el Señor Jesús. Él era gallardo, él era valiente. Usted me habla de Arturo Prat, me habla de Bernardo Higgins. Eso eran unos cobardes al lado del Señor. El Señor vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y él sabía lo que iba a pasar. Amén. Él sabía el proceso de muerte que le venía y aún él estaba dispuesto. Amén. Cuando su humanidad, hermano, mostró, dijo, quita de mí esta copa, si pudiera, quita de mí esta copa. Si no, después dijo, no, dice, sino, Padre, que se haga tu voluntad. Bendito sea el Señor. Entonces, el camino de los creyentes es duro. El camino de los creyentes es áspero. El camino de los creyentes es doloroso. Cuando vemos un creyente pasando por problemas, oren por ellos. Hermano, en lo que ese creyente necesita que ore. Amén. Esa hermana lo que necesita que usted ore. Amén. Para que el Señor Dios pueda tomar carta en el asunto. Porque hay situaciones a veces que no las puede arreglar el pastor, no las puede arreglar el esposo, no las puede arreglar la esposa. El único que lo puede hacer es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, caminar con fidelidad a Dios. Amén. 2 tercios del camino no es una cosa fácil. Y caminar en medio de este mundo, en donde vemos megas iglesias. ¿Qué parece nuestra iglesia? Un cuartito, no sé si por ahí la Cuturquil, algo así. Una cosa insignificante. Hermano, todo el alarde que hemos hecho, hermano, por los equipos que compramos, hermano. Cuando otras iglesias tienen un equipo de 5 millones de pesos y ahí están. Y estamos en una edad, hermano, de megas iglesias. Estamos en una edad, hermano, donde verdaderamente las finanzas, el profeta de Dios dice, ellos dicen, hemos crecido en finanzas. Amén, y verdad, la iglesia ha crecido en finanzas. Pero también el hermano ha perdido el amor. Amén, la iglesia ha crecido en finanzas. Amén, ve usted, la iglesia creció en finanzas, en cosas.
Ahora, tenemos megas iglesias, pero tenemos también muy pocas decisiones. Las congregaciones se vacían, amén, porque el corazón se ha enfriado. Cada quien en la iglesia quiere hacer lo que quiere. La gente no hace lo que es correcto. Se perdió el temor, se perdió la entrega, se perdió el deseo de perseverar agradando a Dios. Eso se ha perdido, hermano. La gente da, donde está huerta sale caminando. Y a veces, hermano, también por la falta de gallardía de la madre, el padre, hermano, de poner las cosas en su lugar. Amén, porque donde no hay ley, el pueblo perece, hermano. Un pueblo sin ley, cuando Moisés, hermano, las tablas de ley las puso allí, hermano, y el pueblo no quiso las tablas de ley, hermano, dijo, un pueblo sin ley perece. Y la verdad, hermano, que si no hay ley, esta sería una casa de loco. Vaya usted a carrascar ahí a la salida nomás. Si no hay una ley que un amarillo, un rojo y un verde, todos pasaríamos. Andaríamos echando el ojo nomás para llegar y pasar. Amén. Pero hay una ley para doblar a la derecha, usted tiene que poner el intermitente para llegar a la izquierda. Usted no puede ponerse a doblar a la derecha al intermitente a la izquierda. Entonces tiene que ser, hermano, la ley hecha de la manera en que es. Amén. Sin ley, hermano, es como tener una iglesia sin doctrina. Amén. La iglesia sin doctrina, hermano, debería de ser enterrada. Amén. Una iglesia sin doctrina, hermano, es una iglesia que no tiene columna vertebral. Amén. La columna vertebral es el eje. Amén. De esa iglesia. Y la iglesia que tiene doctrina es el eje allí. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de doctrina y la palabra. Porque la ley espiritual de la doctrina y la palabra, hermano, es lo más dulce que hay. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, esta iglesia grande, hermano, se vacía muchas veces. ¿Por qué? Porque cada cual hace lo que quiere. Amén. La gente no hace lo que es correcto. Se perdió el amor y se perdió la entrega, se perdió el deseo de perseverar agradando a Dios. Ahora, ¿por qué no estamos en esta gran problemática? Es porque hemos caminado 2/3 del camino, pero no hemos atravesado el Jordán. El profeta dice, mire al otro lado del Jordán. Miré al otro lado del Jordán y dije, alabado sea Dios. Ahí es donde están todas las promesas. Esa es la gran bendición, caminar 2/3 del camino. Amén, pero si no has recibido la promesa completa, recibiste herencia en estos 2/3 del camino, amén, pero no has recibido la promesa completa. Porque al quedarte de este lado del Jordán, no has recibido la promesa completa. Amén. ¿Qué estamos viendo en este mundo hoy en día? Vemos toda clase de cosas grandes. Amén, pero no hay pequeñas decisiones. Bendito sea el nombre del Señor. En el mensaje paradoja, párrafo 58, el profeta dice, entonces volví en mí. Pasando por este proceso, el profeta, y amén, por estas visiones que estaba, estoy en el mismo mensaje paradoja todavía. El párrafo 58, entonces volví en mí y pensé, pudiera yo posiblemente pudiera haber sido yo que estaba soñando, porque es de noche. ¿Ven? Una visión es algo que uno ve con su propio ojo abierto, así como un sueño. Uno está mirándolo directamente, uno está consciente de que está parado, como aquí en la plataforma, uno está parado aquí, pero sin embargo parece que como uno que no está en el sueño. Amén. Uno no puede explicarlo, no hay manera de explicarlo, ven, es obra de Dios. Y los caminos del Señor son inexplicables. Los caminos del Señor se tienen que creer por fe. Entonces, mientras estaba sentado allí un ratito, dice, al lado, amén, de la silla, entonces de repente aquí viene otra vez. Entonces supe en ese momento que era una visión. Aquí el profeta ya está cierto que todo lo que acabo de hablarle era una visión del profeta. Y entonces cuando entré en la visión de nuevo, pareció que fui levantado y estaba sentado en una autopista. Era una autopista angosta, con algunos hermanos. Yo nunca supe quién era el hermano. Miré alrededor y yo dije, ahora estoy seguro y sé que esto es una visión. El Señor Dios dice, está aquí. Parecía que todos tenían temor.
Amén. Parecía de que todos estaban temerosos, todos temerosos. En el párrafo 60 dice, y una voz dijo, es que hay tantos peligros en estos días. Amén. Por eso estaban todos temerosos. La voz le contestó al profeta, es que hay tantos peligros en estos días. ¿Cree usted que en estos días hay peligros? En estos días, hermano, hay peligro de perder hasta el alma. Amén. Pero ayudado de Dios, hermano, si no el consejo de Dios, hermano, no la vamos a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ve usted, dice, pensé, dice, entonces sabiendo que veré, entonces una voz dijo, hay tantos peligros en estos días, hay una gran cosa horrorosa que es muerte cuando ella te muerde. Y oí en las hierbas, siendo las hierbas machucadas, siendo aplastadas, oyó el profeta, miré, y aquí venía una enorme serpiente, monstruosa, deslizándose a través de las hierbas. Pensé, hermano, sigue aquí. Ve, en esta parte de los 2/3 del camino, hermano, hay serpientes. Hay serpientes venenosas. Una serpentita chica así nomás, de este ancho del dedo, allí en Ecuador, lo pincha uno y en media hora está muerto. Y la única manera de atenderlos con Viria y mis hijos cuando estuvimos allá era que en moto los demorábamos como 2 horas. O sea, quiere decir que ya lo habíamos muerto 4 veces antes de llegar allá. ¿Ve usted? Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en algunos lugares, está a merced del Señor, ¿no? El único que lo puede cuidar es el Señor. Amén. Aquí el profeta entonces está hablando de esta serpiente. Y yo pensaba, ¿y por qué? ¿Por qué se iría para allá? Pero vamos a seguir mejor. ¿Le parece que sigamos? Entonces dice, en esa gran visión, y dice, este animal o esta bestia se deslizó sobre la autopista y tan pronto como la miré, supe que era una mamba. Ahora una mamba es una serpiente africana, la cual es la mordida más mortal de todas las cosas que hay. No hay nada tan venenoso como una mamba. Y esa mamba representa a Satanás, el diablo también. No hay nada más venenoso que el diablo, ¿verdad? Y la serpiente, por supuesto, representa el pecado, representa la muerte. ¿Ven? Tenemos en este país la serpiente cascabel, la cabeza cobre. Tenemos la mocasín de agua. Tenemos muchas serpientes. Que si uno está, amén, de mala salud y uno de ellas lo mordiera, quizás lo mataría. Pero si uno no recibiera ninguna ayuda de alguna clase inmediatamente, luego sigue la mamba y en muerte. Justo cuando ella dice, es tan rápida ella que usted no puede verla. Ella pasa por encima de las hierbas y se impulsa con la parte de atrás de la cola solamente y desaparece. Y le muerde por lo general la cara a uno. Amén. En el hermano de Ecuador, ¿conoce? Amén. Cuando la serpiente está bien enrolladita, hay que tenerle peligro porque en ese momento está a punto de pegar el salto. Así como está enrolladita, se pega la estirada y pega el salto y es rápida, pues rápida. El profeta dice que pegan el salto y es tan rápida, dice, ella es tan rápido que uno no puede verla. Ella pasa por encima de las hierbas, se impulsa con la parte de atrás de su cola y solamente ¡shum!, desaparece. Dice, lo muerde a uno en la cara por lo regular. La mamba se levanta tan alto y muerde duro. Y cuando lo muerde a uno solo tiene unos cuantos respiros hasta que uno ya está acabado. Se vuelve no solo lo paraliza, entra en el torrente sanguíneo, llega a los nervios, amén, y todo. Uno simplemente muere en unos cuantos segundos. Esos muchachos nativos, los muchachos nativos que están ahí cargadores, cuando usted dice mamba, ellos dan un gran golpe con la cabeza rápidamente, amén, y gritan porque es muerte. Solo oír mamba, ellos oyen que es muerte. ¿En cuántos segundos si lo muerde ella a usted? Párrafo 64 dice, allí estaba ella, en una autopista, dice, yo pensé, bueno, hasta aquí llegué. Mamá Baraja venía y dijo, bueno, hasta aquí llegué. Así que la miré y me miró muy enojada. Satán lo mira enojado usted, hermano. Nunca lo mira con cariño. Él sacó su lengua y ahí venía, dice, pero cuando llegó muy cerca de mí, ella se acercaba rápidamente. Cuando el profeta venía y ponía, dice,
Pero cada vez que iba llegando donde mí se ponía más lenta y más lenta. Solo temblaba y se detenía. Luego algo la mantenía a distancia y no se podía mover. Dice, amén, y no me podían morder. Y daba luego la vuelta rápidamente a otro lado y trataba de acercarse por el otro lado y ella retrocedía y agarraba un envión y se meneaba directamente hacia mí y se ponía más lenta y más lenta. Entonces se detenía y luego se estremecía así y se retorcía. Amén. No podía morderme. Amén. Amén. Yo no sé de qué forma el profeta no conozco pero yo creo que la serpiente. Amén. Entonces, todo lo que hacía, hermano, no podía morderlo. El párrafo 75 dice, luego ella se dio vuelta y miró a mi amigo. Un amigo que había, dice, y lo salió persiguiendo a mi amigo. Y vi a mi amigo saltando por el aire, dice, y por encima de ella, y por encima de ella, y por encima de ella, tratando, y la cosa lo estaba atacando. Yo pensé, oh, si alguna vez lo muerde, será muerte instantánea. Con razón todos estaban tan asustados, porque cuando esa cosa lo muerde a uno, es muerte instantánea. Simplemente lo estaba tocando así. Levanté mis manos y dije, oh Dios, ten misericordia de mi hermano. Yo dije, si esa serpiente lo muerde alguna otra vez, lo matará. Eso es lo que debemos hacer cuando el hermano está para ser mordido por la serpiente. Decir, oh Dios, ten misericordia de mi hermano. Ten misericordia de mi hermana. Debemos de orar los unos por los otros. Amén. En ese momento, dice, la serpiente se dio vuelta hacia mí. Amén. Y cuando dije eso, ella me miró de nuevo. Y una vez vino de arriba y me dijo, se te ha dado poder para atarla. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, por eso era que ella venía rápidamente para el profeta a morderlo, pero cuando venía acercándose se volvía más lento, más lento. ¿Por qué? Porque la serpiente sabía que ahí había uno que tenía una autoridad. Amén. Y Dios le dijo al profeta, se te ha dado poder para atarla, la peor o cualquiera. Y dije, bueno, Dios, ¿qué debo de hacer? Y dijo, hay una sola cosa que debes de hacer. Y debes ser más sincero. Amén. Aleluya. Imagínense, hermano, la única cosa que podemos hacer para parar la mamba es ser más sinceros. Pero si no somos sinceros, somos hipócritas. Y por un lado estamos mostrando que estamos bien y por abajo, hermano, está escondida la culebra. Hermano, eso hará que al final lo muerda la culebra. Amén, no saca nada con esconder la culebra. Ella es venenosa, tengan cuidado. Amén. Al profeta se le dijo, tienes que ser más sincero. ¿Qué es lo que debo hacer? Dijo entonces. Continuó leyendo. Tienes que ser más sincero. Bendito sea el nombre del Señor. Simplemente cuando me levanté y él me dijo, hay una cosa que debe de ser, es ser más sincero. ¿Ven? Debes ser más sincero. Yo dije, Dios, perdóname por mi falta de sinceridad. ¿Cuántos quieren decir conmigo? Dios, perdóname por mi falta de sinceridad. Dije, oh Dios, perdóname por mi falta de sinceridad. Y dice, permíteme tener sinceridad. Dios ama la sinceridad. Ve si usted está mal, hermano, venga aquí. Amén, no aparente estar bien como creyente. Hermano, si está mal. Amén, mejor venga al altar y dígale, Señor, estoy mal, Señor. Si no está contento, no aparente estar contento y no está contento. Dígale a Dios lo que siente. Y Dios lo va a ayudar a usted. Amén, yo le decía a ustedes a veces cuando no era un cristiano muy convertido, cuando era un cristiano, porque Dios no hace cristiano noche a la mañana. Amén, yo era predicador y a veces podía tener algo con el hermano Dayani. Amén, y buscaba algo para golpearla, ¿ves? Pero después me di cuenta que ese no era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era darle algo para ayudarla. Entonces la única manera de poder recibirlo, ¿sabe cómo fue? Orándole a Dios. Señor, dame amor por fulano, dame amor por fulana. Y de repente no te das ni cuenta cuando decís, yo amo a este hermano.
Amén. Y es porque estuviste orando. Porque a veces hasta se nos olvida que le oramos a Dios. Amén. A veces le pedimos algo a Dios y Dios lo da. Se nos olvida decir gracias, Señor, porque me diste lo que te pedí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el profeta le faltaba más sinceridad. Entonces, Dios, permíteme tener más sinceridad. Cuando levanté mis manos hacia Él, hubo algo grande que vino sobre mí. Simplemente me levantó y parecía que como todo el cuerpo fue cargado con algo. Cuando él se dio cuenta que le faltaba sinceridad, hermano, y expresó, Señor, dame más sinceridad, algo vino sobre el profeta y él vio como que su cuerpo ya cargaba algo. El párrafo 69 dice, y miré a la serpiente, entonces ella arrancó hacia mí. Amén, no lo pudo hacer aún. Y dije, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ato. Cuando usted tenga batalla, hermano, esas batallas infernales, por lo menos use la palabra Satán, en el nombre de Jesucristo, yo te ato. Y vea si le resulta o no resulta. Yo creo que le va a resultar. Amén. Así que Satanás, en el nombre de Jesucristo, yo te ato. La serpiente y un humo azul salió de ella. Y ella se enrolló y se hizo como un símbolo, como una S. Amén, como una S mayúscula hecha al revés. Como el signo I que se hace en inglés. Amén. Y que significa amén. Eso como símbolo. Amén significa ata a esta cualquier cosa bajo ella. Porque ella era la peor. Humo azul salió de ella. Y con su cola se estranguló ella misma alrededor. Y su cabeza hasta morir. Y formó hasta la S al revés. Amén. Ese símbolo, amén, de como un 8 que como una conjunción. Ven ustedes, la ahogó hasta matarla. Oh hermano, y el hermano fue liberado. Fue allí, entonces vine y la machaqué. Ahora dijo el profeta, yo tengo que averiguar acerca de esta cosa. Amén, ¿por qué está pasando eso? Como yo le decía a la media tribu de Manasés, yo tengo que averiguar qué pasó con la media tribu de Manasés. No lo recuerdo en esta hora. Voy a tener que hacer eso. Aquí el profeta en sus problemas espirituales, él dijo, yo tengo que averiguar eso acerca de esto, porque es visión. Y yo lo golpeé y la cosa se convirtió así. Y parecía como un asa o un asa de vidrio o un jarro. Simplemente lo hizo cristal sólido. Piensa en eso cuán rápido. Amén. El humo era azul, era vida. Y todo lo que había dejado, todos los elementos se convirtió en vidrio. Y en ese momento una voz vino de nuevo y me dijo, tú la puedes desatar también. Hermano, mira lo que escuchó el profeta. Tú tienes poder para atarla y ahora le dice, tú la puedes desatar también. Así que hermano, ve usted como creyente, omnipotencia está morando en usted. Usted puede atar al diablo, pero también lo puede desatar al diablo. Y el profeta quiso averiguar cómo era esto, él quiso averiguarlo. Amén. Tú lo puedes atar también. Dice, en ese momento una voz vino y me dijo de nuevo, tú puedes desatarla también. Entonces dije, para que yo pueda saber, amén, yo te desato. Y cuando lo hizo, ella comenzó a volver a vida de nuevo. Ven meneándose, acuérdate que ella ha muerto ahí, pero ahora ella comenzó a moverse y comenzó a venir a vida de nuevo. Y yo le dije, yo te ato de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y cuando le hice, el humo salió otra vez y ella misma se estranguló de nuevo y se convirtió en cristal. Párrafo 33 dice, entonces cuando ella hizo eso, esa voz dijo, ahora tú debes ser más sincero de lo que eres. Diga, Señor, ayúdame a ser más sincero de lo que soy. Amén. Tú debes ser más sincero que eres para hacer eso. Amén. Para desatar a la mamba y para atarla, hermano, tiene que ser más sincero. Entonces me dejó y yo estaba parado en el cuarto. Entonces, ¿cuántos, amén, quieren aquí ser sinceros? Amén. Había un predicador en la denominación que decía,
¿Cuántos quieren ser del 1 al 9? ¿Cuántos quieren ser del 1 al 9 de los predicadores? ¿Cuántos quieren que Dios los ensalce? ¿Se acuerdan del predicador que dijo aquí? ¿Cuántos quieren que Dios los ensalce? Entonces, amén, para que Dios los ensalce. ¿Cuántos quieren ser tallarines? Tallarines blancos. Tallarines blancos. Para que Dios los ensalce. Son dichos de ellos. Pero hay un predicador que, amén, lo estuvimos acordando con Ricardo, que tenía sus piernas ortopédicas. Él decía, tenemos que ser cristianos del 1 al 9. Del 1 al 9, del 1 al 9. Y yo decía, ¿por qué del 1 al 9? Y luego de repente decía, del 1 al 9 sin cero. Claro, del 1 al 9 no hay ningún cero. El 10 ya tiene un cero. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser cristianos del 1 al 9? ¿Cuántos quieren ser cristianos sinceros? ¿Lo desea, hermano, ser un creyente sincero? La única manera de ser liberado de la mordida de la serpiente es entrando donde están todas las promesas. No es caminar 2 tercios camino. Es maravilloso haber llegado hasta esta ribera. Es maravilloso estar frente al Jordán. Pero más glorioso es atravesar el Jordán, porque al otro lado es donde están todas nuestras promesas. Todas las promesas están en la tierra prometida. Así que, creyentes, tenemos que morir cada día y ser más sinceros. Si queremos matar la mamba, seamos más sinceros. Señor, saca toda hipocresía de esta iglesia y haznos más sinceros. Israel en Cades Barnea, 28 de marzo del 53, dice, usted sabe, no hay ninguno de nosotros o ningún minuto que tenga a Dios en su corazón que cuando mira la Escritura no tenga un poquito de temor. Hombre, Dios siempre. Estaré yo aprendiendo esto, amén, de mí mismo. Usted está inspirado aquí por el Espíritu Santo para guiarme. Recuerde que la simiente que se siembra sin duda echará raíces en algún lado. Y nosotros queremos que sea la verdadera y genuina simiente inadulterada. El Dios sembrando es Dios sembrando en el corazón de la gente. Porque algún día yo tendré que pararme en el día del juicio y tendré que dar cuenta por lo que yo he dicho y por lo que yo he hecho en esta vida. Amén. Yo como pastor tendré que dar cuenta por cada uno de ustedes. Amén. Y también aún de mi vida, de mi familia. Y ustedes también tendrán que dar cuenta de ustedes mismos. Cada uno tenemos que dar cuenta de nosotros mismos. Como estuve con Moisés. Si yo estuviera guiándolos mal, entonces yo sería contado como un engañador. Y yo ciertamente no quiero hacer eso, no voluntariamente. Párrafo 38 dice, porque ustedes, hombres y mujeres, que hay algo en ustedes que clama un abismo llamando otro abismo. Todavía hay un Jordán que cruzar. Hay una tierra más allá del río. Ustedes van a pasar por este territorio, mis hermanos. Amén, ustedes van a pasar por este territorio de sus hermanos. Ellos están tan cerca de la frontera. Si ustedes pasan por el territorio de ellos, no digan nada. Estuvimos hablándole acerca un poquito de los hermanos. Amén. Muchas veces, hermanos, de otra iglesia, qué sé yo, ellos no quieren meterse en el negocio de otra iglesia. Y a veces el negocio de la otra iglesia quiere traerlo para acá. Amén. Y a veces, por ejemplo, las ovejas son adúlteras, algunas, hermanos, están coqueteando con otro hombre cuando Dios le ha puesto a su hombre para predicar el evangelio. Amén. Y debemos ser fiel a donde Dios te puso. Porque si Dios te puso aquí, hermano, Dios no se equivocó al hacerlo. Él sabía en las manos que Él te puso. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero leerle algo aquí, que hay una enseñanza pequeña aquí que puede ayudarnos. Yo le he dado a ustedes esta montaña, yo le he dado a Moab este país. Y yo quiero que ustedes, amén, discutan con ellos, que no discutan con ellos, no hagan proselitismo, solo pasen apaciblemente. Saben a dónde van. Vamos a la tierra de gloria. Y el profeta, ustedes saben a dónde van, a la tierra de gloria. No adopten sus hábitos. O sea, no tomen las costumbres de otros. No tomen las costumbres de otras iglesias, de otros lugares. Este es un lugar único. Amén. Este es un lugar, hermano, que Dios tiene un espíritu.
Y cada iglesia debe tener un espíritu. El espíritu que esta iglesia la gobierna es una doctrina que hay en este lugar. Amén. Dice, ustedes no tomen, amén, sus hábitos. Moab tenía un falso profeta, un obispo llamado Balaán. ¿Quién fue? Él se metió entre la congregación y trató de hacerlos que se organizaran y que todos se unieran porque ellos eran sus hermanos. Pero el profeta no lo eran. No, dice, ellos eran medios hermanos, pero verdaderos hermanos no eran. Sí, Señor, en su corazón. No estén en desacuerdo con él. Seamos, hermano, está diciendo tal cosa, no estén en desacuerdo. Siga adelante, no se meta con ellos. Amén. Páguenle por lo que ustedes tomen. Si usted va a tomar agua, ¿se acuerda que Moab, después podemos gastar pasto? Amén. Lo que te gastemos te lo pagamos. Déjanos pasar porque el camino nos sale más corto. Si ustedes tienen que atravesar por su país y no está predestinado para hacer eso, si Dios hubiera esperado y hubiera predestinado que Moab se uniera con Israel, él lo hubiera unido. Si él hubiera predestinado a Esaú que se uniera con Israel, Esaú hubiera respondido a ellos. Pero él le dio una heredad a uno a este lado y a otro al otro lado. No hay nada que se le haya escapado a Dios. Él conoce que todas sus obras son perfectas. Así que, creyente, nosotros no tenemos herencia a este lado del Jordán. Nosotros tenemos herencia, amén, y todas las promesas al otro lado del río. No codicien nada de este mundo, nada de este río. No admiren la prosperidad de los que progresan a este lado del Jordán. Todas nuestras promesas están al otro lado del Jordán. Nuestra herencia está en la tierra prometida. Diga conmigo en esta hora, no quiero nada de este lado del Jordán. Yo quiero la promesa completa. Y esa promesa completa está al otro lado del Jordán. Alabado sea Dios. Justo al otro lado es donde están todas nuestras promesas. Oh, bendito sea Dios. 3 minutitos más para casi terminar el mensaje del absoluto. Dice, ¿qué podemos decir acerca de Josué? Josué iba a cruzar el Jordán. Parece que Dios era un militar extraño. Amén. Justo en el mes de abril, cuando las aguas habían subido de tal manera. Amén. Pero le dijo al Josué, toma tú el arca y marcha hacia adelante. Eso es lo que tenía que hacer. Él no tenía que razonar con el líder. Amén. Si el río Mapocho, por ejemplo, está lleno de agua en el invierno y Dios nos dice, atravesemos, vamos a atravesar. Hermano, lo que hay que hacer es obedecerle al líder. Si el líder manda que hay que ir a cruzar, es cruzar. Entonces el profeta dice, justo cuando, amén, el Jordán solía desbordarse. Hermano, cuando Dios le dice, toma tu gente, amén, y atraviesa el Jordán. O nosotros reclamamos ser hijos de Abraham, y cuando Abraham, él prometió, si algo le pidiera en mi nombre, le será concedido. Y nosotros reclamamos ser hijos de Abraham, y Abraham llamó las cosas que eran como si no fuesen, por cuanto él lo creyó a Dios, claro que sí. Yo le creo a Dios con todo mi corazón. Así que esta noche, amigos, tenemos que preocuparnos. Amén. Y tenemos que aprobar. Amén. Y el último río, dice el profeta, que vamos a cruzar será el Jordán. Ya no nos quedan más ríos, hermano. El último río que nos queda por cruzar es el Jordán. Amén, eso es correcto. Pienso que en este día nuestro pequeño hogar está allá. No logro quedarme mucho tiempo en él. Mi esposa casi me es una desconocida. Mi bebé en ocasión cuando iba a casa, amén, no me reconoció, me tenía miedo. Había cambiado, perdí mi cabello y todo lo demás. Mis hombros se colmaron. No era su papi. Yo pensé, oh Dios, pero yo estoy en el campo de batalla. Uno de estos días, una de estas mañanas, voy a llegar, amén, donde hay donde el fango flota, amén, donde el barro flota. Eso es correcto. Voy a levantar las dos manos y gritaré en voz cuello, ábrete, Jordán. Yo voy a cruzar al otro lado, amén. Vamos a cruzar porque tenemos la promesa, amén. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Una de estas mañanas vamos a cruzar al otro lado.
Miré al otro lado del Jordán y dije, alabado sea Dios. Justo al otro lado están todas nuestras promesas. Oh, aleluya. Me gustaría que pudieran repetir conmigo y hacerlo como una oración. Padre Celestial, estamos leyendo manto de segundas manos. Padre Celestial, mientras vamos en nuestra marcha al Jordán, en esta mañana, como conquistadores, algún día tenemos que presentar algo al Jordán, y eso es a la muerte. Oh, qué cosa más horrible será, una separación de Dios. No podemos cruzar, no. Pero Eliseo, cuando él llegó allá, él tenía puesto el manto de Eliseo, el manto de Elías. Y cuando él se quitó el manto de Elías, amén, el hombre que había agradado a Dios delante de sus ojos, amén, todo había aceptado y levantado al cielo conmigo. Eliseo estaba usando su manto, así que él lo presentó al Jordán, muerte, amén, el manto de Elías, y ese manto fue aceptado. Y el Jordán se abrió y él cruzó. Creyente en esta hora, vamos a pasar con el manto de Elías. Dios nos ha dado un manto a nosotros, que es la palabra revelada de Elías. Y vamos a cruzar el Jordán. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren cruzar conmigo ese Jordán? Hermano, Eliseo cruzó por el manto que tenía, amén, Elías. Nosotros estamos cruzando con un manto de Elías. Así que dámosle gracias a Dios. El último día que cruzaremos, hermano, será el Jordán. Venga, hermano, música, aleluya, bendito sea Dios.